A 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 25 de agosto. Seguimos en Ceuta, donde hay que estar. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Atención. El ministro marroquí de Asuntos Islámicos, un tal Ahmed Tawfik, ha vuelto a plantear la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Y lo ha hecho durante una celebración religiosa presidida por un reaparecido rey Mohamed VI. El monarca reapareció en el Palacio Real de Rabat y presidió, como digo, la ceremonia por el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. Junto a él, el príncipe heredero Moulay Hassan y el jefe del gobierno marroquí, Aziz Ahanouch. Escucha. La dimensión emocional de la nación se refleja en la forma en la que los marroquíes ensalzan las nobles virtudes del profeta, comenzando por el libro de la curación de Qadi Ayyad y la antología de poemas de Abu Abbas al-Ozifi, ambos de Ceuta. A estas obras se suman la Guía de los Caminos del Bien, del imán Yasuli. Este libro fue el emblema de los marroquíes en su movilización para liberar las ciudades ocupadas de la costa atlántica. A buen entendedor, pocas palabras bastan. A partir de ahí, desde Ceuta, tengo una mezcla de sensaciones. Miedo, desilusión, abandono. Miedo ante el futuro, pero no un miedo, pánico, terror, pavor, no, miedo a que esto empeore. Desilusión y abandono porque estos españoles de Ceuta se sienten abandonados por el resto. No tanto por el resto de españoles, sino por la administración, por el Estado, por el gobierno. Mira, y a la vez veo y siento por estas calles orgullo y fuerza, resistencia, porque esta gente de Ceuta se sienten más españoles que los españoles del resto de España, te lo puedo asegurar. Mira, es una mezcla entre pena, porque mira que lo venían avisando, y honor. Claro, visto lo visto, con el del bañador todavía mojado, lo del honor igual le resbala, pero darse un paseo por aquí y cuando se les caen las lágrimas a los ceutíes cuando te paran por la calle, de verdad que son lágrimas de fuerza, no solo de pena. Mira, ahora mismo se está celebrando una manifestación más o menos improvisada por el centro de Ceuta y cientos de personas con banderas de España. Y por ahí está mi compañero Gonzalo Zavalla. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Efectivamente, ahora mismo manifestación multitudinaria en las calles de Ceuta. Cientos de personas. Ahora mismo están todos mirando a un grupo de migrantes saharianos. Les están haciendo cortes de mangas, les están diciendo que se vayan. Estaban gritando hace un momento ilegal esa expulsión. Hay que decir que los migrantes miran atónitos, imagino que no entienden mucho, pero no mueven un músculo. Lo que tú dices, Ángel, esta ciudad está a una chispa de un levantamiento social importante. Ahora mismo aquí todo el mundo con banderas de España. Mira, escucha. Ahora mismo aquí todo el mundo está gritando consignas al resto de ciudadanos ceutíes. Les dicen no nos mires, únete. Hay gente en los coches parada, que toca el claxon, que saca el móvil, que se pone a grabar. Muchos de ellos les jalean. ¿Le puedo hacer una pregunta para la cadena COPE, la linterna de Ángel Expósito? ¿Por qué os estáis manifestando? Pues perfectamente porque llevamos 27 días aquí que el gobierno no hace absolutamente nada y estamos ya desesperados. Imagino que su rutina del día a día se ha visto tremendamente trastocada. Los parques, la playa, los restaurantes. Por supuesto, playa, restaurantes, la feria, ahora el mercado medieval. Esto es una locura. Ahora mismo estamos entrando en una zona peatonal. En esta zona hay mucha gente asomada a los balcones, vuelven a gritar la consigna de no nos mires, únete. Hay que decir que la manifestación pacífica, pero que muestra absolutamente
el enfado que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta. Aplausos ahora mismo para los militares. Como ves, Ángel, aquí la postura está muy clara. Gracias, Gonzalo. En una hora volvemos a conectar, que en la Plaza del Reyes de Ceuta continuará esa manifestación, seguro que con muchísima más gente. En fin, quédate con estas palabras y mézclalas en una coctelera. Miedo, desilusión, abandono, orgullo, honor e impotencia. La vida sigue. Desde Ceuta, más noticias. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha inaugurado la rueda de comparecencias en el Congreso para explicar cómo se fraguó el asalto a la frontera, aquí en Ceuta. Ha pedido perdón a los ciudadanos, ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla y, sobre todo, ha explicado que, ojo, los servicios de inteligencia sí avisaron de lo que iba a pasar. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Ojo la que se viene encima. La versión choca con lo que sostiene el ministro del Interior, Grande Marlaska, qué papelón, macho. Él insiste en que no hubo ningún informe alertando de lo que se estaba preparando. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Bueno, con todo el respeto, señor magistrado, ministro, miente. La reacción de Marlaska se ha producido mientras Margarita Robles seguía hablando en el Congreso, que ha contestado así. Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia. Era público y notorio que se estaba entrando a nado, y así lo decían las redes sociales, por una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo. Y cómo esa interpretación, sin necesidad de informes de nadie, o con informes de nadie, de alguien que son secretos, se iba incrementando. Luego Margarita Robles ha hablado de 2 reuniones en los días previos para abordar la situación. Desde Moncloa insisten en defender su gestión, a pesar de que han tardado casi un mes en aprobar el mando único que reclamó el primer día el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien, por cierto, estaremos dentro de un rato aquí en La Linterna. Sandra Asenjo, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno toma finalmente el control de la crisis, tal y como lleva reclamando desde su inicio el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, además del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Es un giro que llega después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya defendido durante semanas que ya existía coordinación suficiente. Al frente de este mando único, que durará hasta el 31 de diciembre, un Ángel Víctor Torres que ha asegurado que la prioridad del Gobierno sigue siendo el retorno de los migrantes. Las premisas son las que ya se han venido manifestando: la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico. El Ejecutivo ha defendido su gestión de la crisis, ha insistido en que su presencia en Ceuta ha sido permanente y ha asegurado que más del 90% de los migrantes regresaron a su país a las pocas horas de producirse la entrada masiva, lo que han calificado como un éxito, pero que, como no todos lo han hecho, deciden activar ahora esta segunda fase. Así es como la han denominado, en la que, además del mando único, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de situación de interés de seguridad nacional en la ciudad autónoma. Al margen de Ceuta, muy pendientes de un incendio esta tarde en Collserola, Barcelona, que ha obligado a confinar 2 barrios de la ciudad condal. Nos vamos hasta allí. Silvia Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El viento está complicando las tareas de extinción de este incendio forestal que se ha declarado sobre las 3:30 de la tarde en Cañellas, en el norte de Collserola. Las llamas han afectado ya unas 25 hectáreas de bosque y matorral, generando una importante columna de humo visible desde numerosos puntos de la ciudad y del área metropolitana. Protección Civil ha ordenado el confinamiento preventivo de los barrios de Torrebaró y Ciutat Meridiana, afectando a unos 14.000 vecinos a los que han pedido cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle. Los bomberos de Barcelona y de la Generalitat trabajan conjuntamente en la zona con una cuarentena de dotaciones, medios terrestres y aéreos, incluidos también efectivos del GRAF. Y también ha habido afectaciones en la movilidad con cortes en la línea R4 de Rodalías y en la línea L11 del metro de Barcelona, además de cortes por carretera en la zona del Parque Natural. Y te cuento una cosa más, la verdad es que la historia es atroz.
en Palma de Mallorca. La policía ha detenido a un entrenador de vóley por violar y dejar embarazada a una alumna de 15 años. Al parecer, el acusado, el animal invitó a comer a su casa a la chica y a otra amiga que se fue del domicilio antes de que tuviera lugar la agresión. Sofía Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Los hechos se remontan al pasado mes de junio. Según la denuncia, el entrenador invitó a comer en su casa a una de sus jugadoras, una menor de 15 años, y a otra compañera del equipo. La otra chica se marchó después de la comida y fue entonces cuando el entrenador se quedó a solas con la menor. Según su relato, la llevó hasta una habitación, cerró la puerta y la agredió sexualmente. Unos días después, una familiar empezó a notar un cambio en el comportamiento del adolescente y semanas más tarde, cuando la menor comenzó a encontrarse mal, fue trasladada al Hospital Son Espases, donde los médicos confirmaron que estaba embarazada. La menor presentó denuncia el viernes y el presunto agresor fue detenido y pasó el sábado a disposición judicial. Se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad provisional con cargos. La jueza ahora ha decretado una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la menor mientras continúa la investigación por un presunto delito de agresión sexual. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Fue una mujer icónica, Coco Chanel, quien con su imagen bronceada puso de moda el color moreno hace ya un siglo. Hasta entonces, la piel blanca significaba no trabajar al sol, estatus. Se asoció a modernidad y elegancia con el privilegio de las playas de Biarritz, luego Marbella, piel dorada como lujo, bronceado como exhibición de buena posición social. Lo traigo a colación del color moreno que he observado en el presidente del gobierno tras vacacionar, intencionadamente aparentando ociosidad, la vida acomodada que significa disfrutar del sol. Aunque la imagen de la tumbona sea peyorativa para un ejecutivo y aunque el país arda por los cuatro costados, literalmente como ha sido con incendios, metafóricamente como sigue ardiendo en Ceuta. Intento entender qué hay detrás de esta actitud porque no hay puntadas sin hilo. Prepotencia, soy el presidente, desprecio, en agosto no hay problemas, falta de empatía, no me duele nada, cálculo político, ya escampará, cálculo electoral, crecerá Vox, se hundirá el PP, o quizás sea algo tan simple como estoy noqueado y hoy, rememorando a Mecano, hoy no me puedo levantar. Convendría escucharle, digo yo, que ya es obligado. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Deportes en la linterna. Andrea Peláez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Oye, cierre del mercado casi ya. Sí, en una semana exactamente, porque se cerrará el próximo martes, día 1 de septiembre, así que quedan 7 días para los clubes que aún están ultimando incorporaciones y salidas. Por ejemplo, el Barça, que sigue trabajando en la contratación de un 9. Laporta lleva todo el día en las oficinas del Camp Nou trabajando en esa incorporación y en las posibles salidas, como por ejemplo la de Valde. Desde el Atlético de Madrid, por cierto, se mantienen muy firmes en la postura de Julián Álvarez de no mantener conversaciones para su salida del club rojiblanco. En lo puramente deportivo, esta noche te cuento que tenemos encuentro de la jornada 1 todavía en Mestalla, Valencia-Betis, a partir de las 9 de la noche en tiempo de juego. Mañana de nuevo turno del Real Madrid, primer encuentro en el Bernabéu, en el retorno de José Mourinho al banquillo de este estadio. Por cierto, que hoy ha presentado a Diomandé, el conjunto blanco, que se va a medir mañana la Real Sociedad. Y en el polideportivo te destaco en ciclismo la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, victoria para Pogačar tras un ataque increíble a 50 kilómetros de meta que ha dejado prácticamente sentenciada la general de la Vuelta en Andorra. Ha abierto una brecha de 3.21 con Primož Roglič y de 3.32 con Enric Mas, que son sus principales perseguidores en la clasificación. Venga, luego hablamos, Andrea. Chao, Ángel. Adiós. Expósito. La linterna. COPE, estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Una sola app, una sola llamada y 0 preocupaciones. ¿Seguro? Claro, salud, vida y ahorro. Más seguros. Más ventajas. Nara Seguros. Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99. Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, farmacia y online. Y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble. 250 gramos de jamón cocido sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y 950 gramos de merluza ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Mira, uno de los lugares más impresionantes de esta ciudad de Ceuta es lo que fue el polígono de naves industriales del Tarajal. Te lo digo porque ahora su aspecto es siniestro, fantasmagórico. Esta zona a la que accedes a través de unas vallas metálicas de colores custodiadas por grupos de chavales. Es un laberinto de antiguas naves convertidas ya en un gran asentamiento. Y no siempre fue así. Antes de ayer, antes de que Marruecos cerrara la aduana del Tarajal, mostraba su aspecto cuando cientos de mujeres, seguro que has visto la imagen, eran las famosas porteadoras, que trasladaban y vendían todo tipo de productos desde aquí a Marruecos. En este lugar cubierto de plásticos, cartones, improvisadas letrinas, tiendas de campaña, pasan la mayor parte del día cientos de niños, chicos, hombres y algunas familias. La cosa está tranquila hasta que algún periodista aparecemos, Cruz Roja o Médicos del Mundo hace su servicio. Mira, aquí sorprendimos en plena faena a Patricia Ruiz, es responsable de migraciones de Médicos del Mundo España. Fue fácil identificarle por el peto, entre tanto chaval que se resiste a mantener la fila. Mira, la conversación transcurría con normalidad hasta que escuchamos unos gritos, aparecieron 3 zetas de la policía, se produjo una detención. Patricia nos aconsejó terminar la entrevista y desaparecer de allí. Estamos mucho más acostumbrados a desplegar emergencias humanitarias. Perdón. Perdón. Chicos, meteros a la fuga. Momentos de violencia, tensión, al final soltaron al individuo.
24 horas más tarde nos dirigimos al mismo punto y retomamos nuestra charla con Patricia. Patricia, resulta surrealista ver a médicos del mundo en cualquier lugar del planeta, pero es que estamos en España. La verdad es que es la primera vez que activamos una emergencia humanitaria en España y sí, no debería ser lo normal, pero aquí estamos y además las necesidades, como estáis viendo, ¿no?, son inmensas. ¿Qué es una emergencia humanitaria en vuestros protocolos para médicos del mundo? Una emergencia humanitaria es cuando hay un gran volumen de personas, ¿no?, que en este caso no tienen asistencia sanitaria, por supuesto, pero no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a duchas, a saneamiento básico, no tienen acceso a una alimentación adecuada y no tienen acceso a un refugio, a una casa, a un sitio donde puedan protegerse y vivir dignamente. ¿El tercer mundo? ¿O el cuarto? No califico los mundos porque mundos hay muchos, pero realmente es una situación de extrema vulnerabilidad y de emergencia. Tenéis aquí, en este camión, en esta roulotte de médicos del mundo, casi es un ambulatorio volante. ¿Qué atendéis mayoritariamente? Nosotros estamos atendiendo mayoritariamente muchísimas heridas y traumatismos. Veis las condiciones en las que están, con lo cual es muy fácil hacer heridas, se infectan, se reinfectan. Es muy difícil controlar, ¿no?, que esas heridas se curen de verdad. Estamos atendiendo muchas infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas y luego hay enfermedades crónicas, hay gente con diabetes. Estamos atendiendo mucha salud mental. Tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de esta población son niños, son niñas, son mujeres, son jóvenes y cada día que pasa en esta situación tan absolutamente intolerable, pues es un día que su salud mental se ve más agravada. ¿Cómo se atiende la salud mental a estos miles de chavales que nos rodean? ¿Qué haces? Es muy complicado. Nuestro equipo de personal de atención psicológica está aquí detectando muchas veces en atención sanitaria médica o de enfermería. Hablamos con ellos, con ellas y detectamos ya, ¿no?, posibles casos de atención psicológica y derivamos a nuestro equipo psicológico. Pero en realidad es difícil, son primeros auxilios psicológicos. No podemos hacer una intervención mucho más allá de unos primeros auxilios. Mira, en cualquier lugar del mundo siempre pregunto lo mismo a cooperantes, a misioneros o a vosotros. El trabajo es infinito. El trabajo es infinito y como ves, ¿no?, aquí hay miles de personas. Uno de los problemas que también tenemos es que no hay un censo de personas. Nosotros aquí sabemos que diariamente Luna Blanca, que es la entidad que da comidas, da alrededor de 1.000 comidas al día y en esos datos nos podemos basar, pero realmente no hay un censo y además las condiciones no mejoran. No hay nadie ni ningún plan para todas estas personas. ¿Tú eres médico de formación? Yo soy farmacéutica. Farmacéutica. Patricia, ¿no tienes miedo? No, para nada, para nada. Es más, la gente nos recibe súper bien, nos cuida, nos agradecen muchísimo que estemos aquí, porque hasta que llegamos Médicos del Mundo nadie había estado aquí y nos sentimos protegidas y nos sentimos bien recibidas. Pues que tengan mucha suerte porque tenéis mucho mérito, Patricia. No, gracias a vosotros. Mira, en este lío del polígono del Tarajal conocimos a Mohamed, un chaval electricista en Marruecos. Nos confesó que nunca regresará a su país porque allí no había nada. Su propia madre era una de las porteadoras que llevaba algo para comerciar y dinero a casa. Con el Castillejo no hay fábricas, no hay trabajo, no hay nada. ¿Entiende? También el gobierno no ayuda a la gente. Antes mi madre entró aquí y compro ropa y salir y venderla y gana poquito el dinero. Ahora no hay nada. Cuando cae la noche, el lugar se convierte en mucho más siniestro. Peleas, agresiones. Ya son casi 30 días haciendo una sola comida en unas condiciones insalubres. Aquí en la noche hay menores y mucha pelea. Y cuando viene la policía, a pelear. La verdad, aquí hay muchas niñas pequeñas con su familia, no deja dormir. Aquí no hay baños, no hay ducha para limpiar su cara, no hay nada. Ese es el miedo de los vecinos de Ceuta, lindando literalmente desde el Tarajal hasta la barrera del Príncipe con estas naves.
En cualquier momento la situación pasa de ser tensa a terrible. Lo que se vive en estos asentamientos puede estallar y provocar una desgracia, pero ya has oído a Mohamed. En Marruecos no hay dinero y no piensa regresar. Y como él, miles. Ni siquiera dice, aunque aquí les falte comida. Y mando una comida una vez al día, como una sopa, una botella de agua, un pan pequeño. Ponte en situación. Como te digo, aquel polígono industrial, con naves, con comercios, donde las porteadoras, aquellas imágenes de esas señoras inclinadas, dobladas 90 grados, pasaban la frontera del Tarajal, vendían su mercancía en Marruecos, volvían. Marruecos decidió cerrar la frontera, allá como hace 5 años, la cosa sigue igual. El polígono industrial prácticamente no existe. Se ha convertido en un auténtico campamento de refugiados. Parece una ciudad sin ley. Y te lo digo de corazón. Resulta milagroso que no haya pasado todavía ninguna catástrofe personal, civil, social. Y eso es lo que se teme. Que esto, viendo esas naves del Tarajal, sea un polvorín. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano. Si te deja el coche tirado y piensas que no llegas a tiempo, tienes el seguro de coche de Línea Directa. Y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Apunta 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-999. Verisur. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, desalojan de forma preventiva varias viviendas del barrio barcelonés de Torre Baró por el incendio que se ha declarado esta tarde en Collserola. En total, unos 25 vecinos han tenido que abandonar sus casas. El resto del barrio sigue confinado, al igual que la Meridiana. El fuego se encuentra por encima de la carretera alta de Roquetes, dirección Sant Cugat. Segunda, Sanidad anuncia que extiende 3 meses más el refuerzo de la asistencia sanitaria aquí en Ceuta, que estaba previsto que se revisara a finales de semana. Según el secretario de Estado, hasta el momento se han contratado a 90 profesionales para atender tanto a los migrantes que entraban el mes pasado como a los propios ceutíes. Tercera, Donald Trump dice que Estados Unidos ha desminado el estrecho de Hormuz y advierte de que destruirán cualquier embarcación que intente volver a colocar algún explosivo. En paralelo, Irán comienza a negociar con Omán un tratado para establecer una ruta permanente gestionada por ambos países. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La pensión media de jubilación en España se sitúa ya en los 1.574 euros y esto eleva el gasto total en casi 15.000 millones en un nuevo récord que tiene que afrontar la Seguridad Social este mes. Un incremento para los casi 7 millones de españoles que la cobran, o sea, más de 2/3 del total. El gasto en pensiones se disparó más de un 6% en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado. Ahora mismo la edad media de jubilación se sitúa en los 65 años y 4 meses y 7 de cada 10 nuevos jubilados deciden no adelantar su retiro y esperan a cumplir la edad legal que les exige la ley. Si hablamos de la pensión media, esta que engloba aparte de la jubilación, por ejemplo la de incapacidad permanente, la de viudedad o la de orfandad, alcanzó los 1.373 euros mensuales en agosto y es también un 5% más que en el mismo mes de 2025. Sí. Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía seguiremos analizando la situación económica y el futuro aquí en Ceuta. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Aquí en Ceuta, por lo que hemos visto, asistimos a un despliegue inédito de ejército, policía y guardia civil por las calles. Es impresionante, ¿eh? Un dispositivo en plazas, avenidas, zonas conflictivas. Pero cuidado, que todo parece poco. Eduardo García es policía, secretario provincial de la Confederación Española de Policía, CEP, en Andalucía y en concreto en Ceuta. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por empezar por lo último, una marcha contra los inmigrantes que ha transcurrido a unos metros de este club náutico, contra este tipo de inmigrantes, recordemos. ¿Tienes la impresión de que estamos a punto de que en cualquier momento salta la chispa? Te pido una impresión personal. Mi impresión personal es que probablemente salte. Ceuta es una población muy sensible con la inmigración. Es decir, siempre han sido muy solidarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta ocasión es una inmigración un poco peculiar, sobre todo porque una parte de ella vienen con miles de euros para pagar a las mafias para poder pasar a la península. Entonces, hemos observado que ha aumentado la delincuencia un 800%, y estamos observando que han entrado, incluso tenemos sospechas de que militares, miembros de servicios secretos. Entonces estamos realmente preocupados. No es el asalto masivo que ocurrió en el año 2021 de personas necesitadas. Esto es algo más. Entran, si hiciéramos una clasificación, lo mejor de cada casa, los más vulnerables, pobre gente, y auténticos peligros. Claro, cuando digo que la criminalidad ha aumentado tan considerablemente, hay que tener en cuenta que Ceuta, en circunstancias normales, puede tener una violación cada 2 años. Por pura estadística. Exactamente, estamos hablando de 15, 18 violaciones que se han producido. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso con todo esto. Estamos realmente preocupados y después tenemos que decir que la población de Ceuta vive confinada en sus domicilios. Tienen mucho miedo a salir a la calle. Quienes tienen hijos no les dejan salir, no pueden ir a los parques. Esto es un asedio increíble.
¿Cómo se encuentran los policías desplegados? Son muchos, yo he podido charlar con ellos, de la península aquí. ¿Cómo viven? ¿En qué condiciones? Bueno, pues los policías que han venido a ayudarnos, a prestarnos lo mejor de ellos, su ayuda, pues les han metido donde buenamente han podido. Es decir, en cuarteles que están en unas condiciones... Prácticamente abandonados. Abandonados, exactamente. Pero no olvidemos que es como viven los militares habitualmente. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto el grito en el cielo porque no nos parece normal que los propios inmigrantes que están en la playa del Trampolín tengan más duchas que los propios policías. Los policías necesitan descansar, necesitan pues un sitio, un baño donde no tener que guardar una cola de 20 minutos para poder utilizarlo, y eso no se está dando. Nosotros tenemos dietas muy pequeñas, poco más de 40 euros para pagar un hotel. Entonces, bueno, aquí hay algo que está fallando. Hoteles que no existen en Ceuta, porque no hay plazas hoteleras, que esa es otra derivada, por lo tanto no queda más remedio. Falta de medios. ¿Se puede hacer un trabajo policial de verdad tan complicado y tan tenso como este en esas condiciones? No se puede hacer ese trabajo precisamente porque no hay medios. Si yo le digo que tenemos un ordenador para hacer la expulsión de más de 10.000 personas, ¿qué me diría? Que pues, te diría que no son 10.000. Algunos cálculos hablan de 15 o 16.000. Exactamente. Bueno, pues empezando por ahí, nos pueden mandar 5.000 policías con un solo ordenador. No pueden hacer absolutamente nada. Y los medios no es solo eso. Estamos hablando de todo tipo de medios. Tenemos dependencias del año 1928. Es que no tiene sentido. Llevamos muchísimo tiempo reclamando que nos doten de medios, que nos doten de personal. Nadie nos ha hecho caso. En el año 2021, que además hemos coincidido en esa época aquí. La invasión de los chavalines. Exacto. Venimos alertando de la falta de medios. Venimos alertando de que ese espigón no es un espigón que pueda contener a nadie. España no puede estar bajo la voluntad de un país que, dependiendo de cómo se levante el monarca, vamos a tener una invasión o no. España tiene que tener un espigón en condiciones, tiene que poner los medios preventivos para que no se produzcan estas avalanchas. Eduardo, una cuestión a modo de titular, y que es la madre del cordero para terminar. Esto se pudo prever. No me quiero meter en política, pero esto se sabía, no hay más que mirar al sur. Pero bueno, esto es algo que es muy sencillo. Solo hay que mirar los informes de seguridad nacional y los informes de los militares. Estaba más que previsto que esto iba a ocurrir. De hecho, nosotros alertamos poquitos días antes de que iba a ocurrir. Es más, cuando empezó a ocurrir el mismo día, se podía haber mandado a personal, al ejército, a reprimir. Se tardó 2 días en reaccionar prácticamente. Claro, ese es el problema. Nosotros lo que estamos viendo es un abandono por parte del Ministerio del Interior que no se debería de haber producido. Eduardo García, policía, secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta, secretario regional también de la CEP para toda Andalucía. Como representante de todos los agentes que nos hemos cruzado por aquí estos días vestidos de azul oscuro, gracias y suerte. Gracias a ustedes por darnos voz. Gracias, Eduardo. Una de las patas de este problemón que estamos viviendo en Ceuta es la pata judicial. Pero no tanto en cuanto a penas, lo penal, que Dios quiera no llegue, pero eso vendría después, sino desde el minuto 1, la instrucción, el juzgado de guardia. Antonio Pastor es juez de instrucción del número 5 de Ceuta. Antonio, juez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ángel, y a todos los oyentes de la cadena COPE. A bote pronto, y entiendo que la cosa es difícil de resumir, Antonio, ¿cuáles son los problemas? ¿Con qué os estáis encontrando desde hace un mes? Pues, Ángel, nos estamos encontrando sobre todo con un incremento muy considerable en el número de hechos delictivos, pero sobre todo lo que más nos afecta a nosotros, a los 6 jueces instructores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es la falta de personal. No solamente la falta de jueces, sino sobre todo la falta de personal formado, de personal con experiencia y de personal que sepa manejar el programa de justicia que en el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta
no sé si lo saben nuestros oyentes, no tiene la ciudad las competencias de justicia transferidas. Nosotros dependemos directamente del propio Ministerio. El programa que utilizamos nosotros en Ceuta es el programa de Atenea. Y lo que solicitamos al Consejo General del Poder Judicial y por ende, en este caso por extensión, al Ministerio, es que los funcionarios que vengan a la ciudad autónoma sean funcionarios con experiencia, con formación y sobre todo que sepan manejar el programa de justicia. Luego, contestando a su pregunta, el problema más acuciante con el que nos encontramos, sobre todo a raíz de la entrada masiva del 30 y el 31 de julio, son la falta de funcionarios y, en muchas ocasiones, la falta de formación de los funcionarios con los que contamos. Cuando hablas de hechos delictivos, claro, un hecho delictivo puede sembrar la alarma, y no te digo unos cuantos, no hace falta matar a nadie. ¿A qué hechos delictivos nos referimos, Antonio? Pues estamos refiriéndonos pues a delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico. Se están sucediendo en las últimas semanas, en los últimos días, bastantes delitos de robo con violencia o intimidación hacia personas. Muchas veces son migrantes, otras veces son pues personas de la propia ciudad autónoma. Delitos de daño que se engloban también dentro de esos delitos contra el patrimonio. Estamos viendo también que están aumentando de forma considerable los delitos contra el orden público. Entre estos hay que destacar sobre todo los delitos de atentado a agentes de la autoridad, delitos de desobediencia y resistencia, artículo 550, 556, se está dando mucho del Código Penal. También hay que destacar, merece la pena también reseñar, muy importante, los delitos de tráfico de inmigrantes del 318 bis del Código Penal. Se está sucediendo también la detención de patrones, de las propias embarcaciones que están saliendo de las costas de Ceuta hacia las propias costas peninsulares, poniendo en muchas ocasiones en riesgo la vida y la integridad de los propios migrantes que van a bordo de esas embarcaciones. Hay que recordar, y por todo es conocido y sabido, que la finalidad de estas personas no es permanecer en las ciudades autónomas, ya sea de Ceuta o bien de la ciudad hermana Melilla. La finalidad última de todos ellos, o de la inmensa mayoría, es pasar a la península y en algunas ocasiones a otros países europeos. Las mafias, las organizaciones, grupos criminales, Ángel, se están en muchas ocasiones beneficiando, cobrando cantidades cuantiosas a esos migrantes para trasladarlos desde Ceuta hacia las costas peninsulares, y también estamos viendo, por tanto, un incremento en este número de delitos. El capítulo falta de personal. Cuando dices falta de personal especializado, falta de personal administrativo, falta de jueces, faltaría más, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero sobre todo a la falta de personal que esté atendiendo las guardias. Ahora mismo nosotros, como ya he dicho en otras ocasiones, somos 6 jueces instructores. Nosotros nos repartimos las guardias en Ceuta con carácter semanal, de miércoles a miércoles, con un carácter rotatorio. Somos 6, se van sucediendo de forma continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando termina la compañera del 6, lo recoge el compañero del 1 y así de forma sucesiva hasta transcurrir el año. Esas guardias están formadas por el propio juez instructor, con el letrado de la Administración de Justicia, el extinto secretario judicial, ahora ya el letrado de la Administración de Justicia, así como por un gestor y 2 tramitadores. Con ese personal funcionarial más o menos tirábamos hasta el día de la entrada masiva del 30 y el 31 de julio. A raíz de este incremento considerable en el número de detenidos, este personal es insuficiente. Lo que se está haciendo ahora mismo es parchear. ¿Por qué? En tanto en cuanto no vengan esos funcionarios de refuerzo, son los propios funcionarios, en muchas ocasiones de forma voluntaria, los que están intentando apoyar a la guardia, pero tiene un inconveniente, puesto que si están en la guardia tienen abandonados sus propios negociados y claro, el trabajo ordinario del día a día sigue entrando. Es decir, nos podemos centrar en la guardia, podemos atender muy bien la guardia, pero ¿qué pasa con los asuntos ordinarios? El justiciable no descansa, los asuntos siguen entrando. Luego eso es un problema, es decir, si tenemos a 2 funcionarios de refuerzo en la guardia junto con su gestor y los 2 tramitadores, esos 2 funcionarios que están reforzando la guardia hasta que vengan los nuevos tienen abandonados sus negociados. Luego yo creo que la carencia, y puedo hablar en mi nombre y en nombre también de mis compañeros, es la falta de personal. Y una última consideración. La verdad es que, Antonio, a ver cómo lo digo, no quiero ser alarmista, sino todo lo contrario, pero este problema, visto lo visto, solo puede ir increciendo. O ponemos solución ya, o esto va a ir mucho a peor.
Sí, claro, evidentemente la situación puede ir creciendo porque hay que tener en cuenta que ahora mismo toda la fuerza o casi todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran en la calle. Los atestados... Y los militares, no lo olvidemos. Y los militares también, exactamente. Una vez que la policía vuelva otra vez a la oficina, tienen que terminar esos atestados. Esos atestados nos van a llegar en las próximas semanas, en los próximos meses, y va a suponer un auténtico atasco de los órganos judiciales, sobre todo de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, por la sencilla razón de que ahora mismo esos policías se encuentran en la calle realizando labores de seguridad, labores de vigilancia, pero llegará un momento que esos policías, esos guardias civiles, tengan que volver a la oficina y tendrán que cumplimentar y tendrán que terminar los atestados y más tarde esos atestados remitirlos a la sección de instrucción para su reparto entre los 6 juzgados de instrucción de Ceuta. Bueno, alguien me dijo en cierta ocasión que el problema de la justicia en España es que no da votos, pero sinceramente, como ciudadano, hay que echar una mano y empezar por lo importante. Y un juzgado es muy importante en el sistema. Antonio Pastor, juez instructor del número 5 de Ceuta. Gracias, suerte y adelante, juez. Muchísimas gracias, Ángel, y un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE. Y es que es otra derivada de la respuesta del Estado con mayúsculas ante esta movida. Como no, hay que hablar de los ceutíes, los ciudadanos, la gente normal y corriente que se está comiendo este marrón y tragando este sapo brutal de la invasión de hace un mes. Hay que hablar de los más vulnerables entre los vulnerables, esos niños, esa gente completamente destrozada que malvive, que sobrevive como las ratas literalmente en cualquier lugar. Y hay que hablar dentro de esos miles que permanecen de los malos, los más malos entre los malos, que los hay, ¿eh? Claro, a partir de ahí, el polvorín puede ser tremendo. Una chispa puede saltar en cualquier instante. Los ceutíes son gente solidaria, abierta, multirreligiosa, multicolor, entiéndeme. Gente acostumbrada a recibir por pateras, por cayucos, a nado, por asaltos de la valla a gente desde hace muchos años, pero claro, el miedo también es libre. La tensión, la chispa, puede saltar en cualquier momento. Dios quiera que me equivoque, pero por mucho policía que haya, por mucho juez que traigan, si los traen, ojito con lo que se puede estar fraguando aquí, en Ceuta. En esta ciudad, insisto y lo subrayo, en esta ciudad española. Nos vamos a las redes sociales. Claro, como era de prever, pues la leoparda. Margarita Robles, ministra de Defensa, asegura que el CNI compartió su información con el gobierno, mientras Marlaska dice que no. Defensa versus Interior. Cristina Carazo, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Ha defendido este martes la actuación del Centro Nacional de Inteligencia durante la crisis de Ceuta y ha insistido en que los servicios de inteligencia habían advertido previamente de movimientos relacionados con una posible entrada irregular desde Marruecos. Robles ha explicado además que 25 agentes del CNI trabajan de forma permanente en la ciudad autónoma monitorizando, entre otras cuestiones, la inmigración irregular. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a negar que existiera un informe que permitiera anticipar una llegada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta. Nos escriben los oyentes sobre este tema. Si Defensa dice que si hubo avisos y desde Interior siguen diciendo que no, se podía prever una entrada, así que al final los ciudadanos no sabemos a quién creer. Mira, escucha lo dicho por Margarita Robles en su comparecencia esta mañana en el Congreso. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron
con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. Compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, compartieron y analizaron con Policía y Guardia Civil, es decir, con el Ministerio del Interior. Es increíble, pero Fernando Grande Marlaska, por alucinante que parezca, sigue siendo ministro del Interior, con la que está cayendo. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri, con Manuel Marín, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Manolo propone tema. ¿Qué tal, Marín? Hola, hoy casi un mes después el Gobierno ha dado una primera explicación sobre Ceuta en el Parlamento. Un mes después. Ha sido Margarita Robles, que pasa por ser la ministra más aceptada. Lo siento, no sé ni qué, ni cuándo, ni cómo, ni quién. Seguimos sin saber absolutamente nada. Ni si fue evitable, ni si Marruecos es un país en guerra híbrida sin habernos enterado, ni cómo va a acabar. Nada, señora Robles, nada. La pregunta es simple. Hoy Marruecos ha vuelto a reivindicar la soberanía de Ceuta. Sin más. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Lo hablamos? Mira, voy a rebuscar en este par de minutos que me queda, voy a rebuscar el corte de ese ministro marroquí de Asuntos Islámicos con el que hemos encendido la linterna hace un rato. Y dime si no te pone la piel de gallina. En cuanto lo tenga, que estoy mirando en el ordenador. Mira, escucha. La dimensión emocional de la nación se refleja en la forma en la que los marroquíes ensalzan las nobles virtudes del profeta, comenzando por el libro de la curación de Qadi Ayyad y la antología de poemas de Abu Abbas al-Ozifi, ambos de Ceuta. A estas obras se suman la Guía de los Caminos del Bien, del imán Yasuli. Este libro fue el emblema de los marroquíes en su movilización para liberar las ciudades ocupadas de la costa atlántica. Ministro marroquí para Asuntos Islámicos. En la conmemoración de Mahoma, delante del rey Mohamed VI. Chico, no me digas que no es casualidad este discursito del pájaro este, delante de Mohamed, delante de su hijo, el príncipe heredero, un mes después de la invasión de Ceuta. En fin, yo ahí lo dejo. En nuestro tema del día vamos a analizar la crisis migratoria también por cómo se vive desde un centro de acogida. Los más vulnerables de entre los vulnerables. Todavía permanecen muchas personas allí, de las que cruzaron la frontera. Vamos a conocer cómo es su día a día, quién cuida del cuidador, qué recursos tienen a su disposición y cómo trabajan quienes se encargan de atenderlas mientras se resuelve su situación, si es que se resuelve. Mira, vamos a visitar el hogar San Antonio de la Diócesis de Migraciones de Cádiz, de Andalucía, Cádiz, Ceuta, y vamos a conocer a sus protagonistas, a una familia increíble, a homosexuales acogidos, a quienes trabajan en el lugar, a quienes ayudan, como las hermanitas de la caridad. Ya verás qué sitio, ya verás qué gente. Prepárate porque ponen la piel de gallina. Va a ser nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Por cierto, en 7 minutos, o sea, casi ya, recibimos al alcalde presidente de la ciudad de Ceuta. En el último mes, si hay un personaje que se ha convertido en protagonista, ha sido Juan Jesús Vivas. Se ha convertido no solo en el alcalde presidente, ya lo era, no solo en el político de referencia, sino en alguien que con la que está cayendo se ha puesto su ciudad en la espalda y está dando una demostración de fuerza, de liderazgo, de mesura con lo difícil que es esto y de equilibrio muy complicado, ¿eh? En 5 minutos, con Juan Jesús Vivas, en directo, el alcalde de Ceuta,
aquí en La Linterna. Y mientras tanto esperamos mensajes, Cristina. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expósitocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito_cope. Gracias, Cris. Seguimos. A ti, Ángel. Adiós. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau. A la parte debajo del manillar. Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta? Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-999. Verisur. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos? ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le... ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. La situación de la gente que sufre el descontrolado precio. Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. Sigue la conversación en nuestras redes sociales. Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ana, no pierdas de vista a Visión Plus. Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no? Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Sí, Herrera, mira que soy el piso del segundo. Vale, me han puesto un precio loco, pero loco. O me regalan o me sobrevaloran. Así no hay quien me compre. Tranquilo, querido. Usted lo que necesita es a Gilmar, que lleva más de 40 años valorando correctamente a pisos como usted. En Gilmar entendemos tu casa porque sabemos que valorar bien es vender mejor. Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900. ¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Lo que empieza con tu llamada Genoveva, muy buena. Hola. Puede terminar de la forma más inesperada. Una vecina que era un incordio y tendía papel de váter. Os he querido mandar fotos. O sea, con pincitas, desde la ventana de mi baño lo veíamos. Una pregunta. ¿El papel del váter no tendría usado o es que no estoy entendiendo? Se veía limpio, blanco, hombre. de lunes a viernes desde las 10. Los fósforos en Herrera en COPE. Son las 8.